Bien, chicos, vamos a resolver ahora los ejercicios de la parte de lentes, ¿vale? Que serían los problemas. Las cuestiones las hemos resuelto hace un rato y ahora vamos a empezar por el ejercicio número 4 y al 4 le vamos a dar un poquito más de vuelta, ¿vale? Porque si pone aquí que construya, la palabra construya es de que lo dibujes, pero nosotros vamos a hacerlo más que dibujándolo, porque yo ya creo que esto, si has hecho las cuestiones y has entendido las cuestiones, dibujarlo no debería ser difícil. ¿Vale? Lo difícil sería después demostrarlo matemáticamente, cómo sería esa imagen. Y eso es lo que eso es lo que voy a hacer. Voy a explicaros cómo lo haría yo. Si lo hacéis en selectividad, eso sería como abordar un ejercicio. Bien, te dice que tienes que poner el objeto en una posición que esté entre F y 2F. ¿Vale? Bien, ¿a qué se refiere F y 2F? Se refiere a que el objeto hay que ponerlo aquí. ¿Vale? Entre esta posición y esta posición, ¿vale? Sabemos que la posición del objeto no es del foco objeto, esto no es una F literal, porque si era F sería positiva, es menos F, esto es menos F, ¿vale? Y esta distancia es menos 2F, ¿vale? El objeto lo tienes que poner aquí, siempre se pone en el lado izquierdo, ¿vale? Aunque te diga el ejercicio entre F y 2F. ¿Vale? Bien, eso hace que la posición, por ejemplo, yo he elegido esta, menos 3 medios de F. Ahí he puesto el objeto, ¿vale? Bien. Si trazo los rayos, yo podría hacerlo perfectamente. Es más, después pondré con la aplicación que os he dicho muchas veces cómo se puede ver la posición de esos rayos. Bien. Entonces, yo lo que voy a utilizar es esta posición que me he inventado, que está en medio de estos dos puntos, este y de este, ¿vale? Sería menos 3 medios de F. Negativo, ¿vale? Esto de aquí sería menos 3 medios de F, ¿vale? Está claro, ¿no? Bien. ¿Quién sería F'? F' sería F. ¿Vale? F' es como F, pero cambiado de signo. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Espero que sí. Y ahora yo voy a coger esta fórmula y esta fórmula, las dos, las de la posición de la imagen y el tamaño de la imagen, para determinar la posición de esa imagen y su tamaño. Pero voy a hacerlas con la fórmula, ¿vale? Voy a hacerla aquí abajo, ¿vale? Bien. La fórmula me dice lo siguiente. Vamos a hacerlo aquí, en el caso A, 1 partido por S' menos 1 partido por S es igual que 1 partido por F'. Se parece mucho a la del espejo, ¿vale? El espejo este sería positivo y esta F' sería F, ¿vale? Bien, vamos a despejar 1 partido por S'. Yo lo suelo hacer siempre así. Es más rápido, ¿vale? Y ahora aquí voy sustituyendo los valores, ¿vale? ¿Quién es F' realmente? Pues F' es 1 partido por F, ¿no? Perdón, F' es F. Entonces 1 partido por F' es 1 partido por F. Más 1 partido por S. ¿Y quién es ese? Hemos dicho que el objeto va a estar en la posición menos 3 medios de F. ¿Vale? Como veis, está la F ya aquí abajo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si os dais cuenta, este numerito subiría para arriba. ¿Vale? Además, voy a hacer que este numerito, el 2, se lleve el negativo. ¿Vale? Entonces me quedaría esto. 1 partido por F menos 2 partidos por 3F. Si ahora pongo aquí un 3 y aquí un 3, ¿vale? Y hago esa resta de fracciones, me quedará 1 partido por 3F. Ay, perdona, esto es S'. ¿Vale? De tal manera que S' es 3F.
Es decir, está a una distancia de 3 veces la distancia focal. Fijaros ahora en la aplicación que os he dicho muchas veces que podéis utilizar para ver esto. Si os fijáis, esta de aquí sería la altura del objeto. Vamos, un momentito. Y esta sería la posición. Menos 3 medios de F. ¿Vale? Fijaros dónde nos salía. Si nos vamos al ejercicio resuelto, ¿vale? Nos salía que la posición final era S' es 3F. Fijaros. 1, 2 y 3 veces F. Es decir, lo hemos hecho bastante bien. ¿Vale? No está mal el cálculo. Ahora aquí. Vámonos ahora con la altura. Hacemos lo mismo. Y' partido por I es igual que S' partido por S. Voy a dejarlo todo en función de una altura genérica que no conozco. Y' será S' partido por S por I. Si sustituyo los datos que tenemos, este número sería 3F. Este de aquí es menos 3 medios de F. Y aquí la I. Este se va con este se va con este. Y me queda que I' es menos 2 veces I. Este menos te está diciendo que la imagen está invertida. Igual que este lado positivo te está diciendo que esta va a estar en el lado derecho y por lo menos la imagen va a ser real. ¿Vale? Este va a ser una imagen invertida, va a estar al revés. Y el doble de grande que su valor inicial. ¿Vale? El inicial sería este. Vamos a verlo en la aplicación. Esto sería I y esto sería I'. Menos 2 veces I. El doble de grande. ¿Lo veis? Respecto al trazado de rayo, espero que no tengáis problemas. Este va por el foco imagen, que está aquí. Foco objeto. Que va recto, sale recto y que pasa por el centro. ¿Vale? Espero que eso ya lo tengáis más que resuelto. Bien, vámonos al siguiente caso. El siguiente caso era en el cual la lente ahora ya, en vez de ser convergente, es divergente. ¿Vale? Bien, yo volveré a poner mi objeto. Mi objeto lo pondré aquí, para no salirme de madre. ¿Vale? Oye, ¿y eso qué es? ¿Entre 2F y 2F'? ¿Entre 2F y 2... entre F y 2F? Sí, es entre F y 2F. Oye, pero F no estaría aquí ahora en el lado derecho. No, se refiere... hay que ponerlo en el lado izquierdo, ¿vale? Yo sé que puede costar un poquito, pero recordad que muchas veces esos ejercicios son muy antiguos y hace años la selectividad era un poquito más compleja, ¿vale? Y al principio, y no quiere decir que se haya vuelto más fácil, pero sí que han cambiado la forma de poner los enunciados, ¿vale? Lo que tenéis que tener presente es que cuando dicen una posición de entre F y 2F del objeto, tú lo tienes que poner en el lado izquierdo. ¿Qué pasa? Que si cumplimos otra vez eso, realmente nuestra posición es negativa, menos 3 medios de F. ¿Vale? Fijaros ahora en F'. F' está en el lado izquierdo, porque es el foco de imagen, ¿vale? Es la distancia del foco de imagen. Y como está en el lado izquierdo, negativo, ¿vale? El trazado de rayos yo espero que no tengáis ningún problema. Yo voy a utilizar las ecuaciones para resolver esto. ¿Vale? Vámonos aquí. Y nos ponemos a resolverlo con las ecuaciones. Hacemos lo mismo que antes. 1 partido por S', menos 1 partido por S, igual que 1 partido por F'. 1 partido por S' es igual que 1 partido por F', más 1 partido por S. Bien. ¿Quién es F'? Pues bien, F'
igual que antes, en este caso será menos f. ¿Por qué menos f? Porque está en el lado izquierdo el foco imagen. Más un medio de s, que también es negativo. Volviendo a hacer lo mismo, subo, si acaso, el negativo para arriba, ¿vale? Me quedaría esto, menos 1 f más menos 2 3f, multiplica aquí por 3 y te queda 1 partido por s' es igual que menos 5 3f. Entonces s' es igual que menos 3 quintos de f. Eso quiere decir que la posición, el objeto, la imagen, ¿vale?, va a estar en el lado negativo de lo que sería la lente. Y por lo tanto, en este caso nos va a dar una imagen virtual. ¿Y por qué sabemos que no es virtual? Porque supuestamente esto lo hemos estudiado ya antes, ¿vale? Va a estar por aquí, además, ¿vale? 3 quintos es un valor. Esto es menor que 1, ¿vale? Bien, vamos a verlo en la aplicación. Cambiamos un momentito. No sale. Vamos a cambiar la lente, ¿vale? Y vamos a poner valores de altura. Ahí. ¿Vale? Como veis, si esto es más o menos la mitad, el objeto está a 3 quintos. Ay, la imagen está... Perdona, pero estoy haciendo con el lápiz. ¿Vale? Si esta distancia es menos 3 medios de f, ¿vale? Aquí el foco objeto está aquí y este foco objeto sí tiene una distancia f, ¿vale? Esta distancia de aquí es menos 5 tercios de f. No, perdón, menos 3 quintos. Lo hemos puesto al revés, el numerito, menos 3 quintos de f, ¿vale? Este valor es menor que 1, ¿vale? Espero que haya quedado claro. Vamos a hacer lo mismo ahora con la altura. Y' partido por i es igual que s' partido por s. Y' es igual que s' partido por s por i. Sustituimos los datos y te sale que arriba es menos 3 quintos de f, abajo era menos 3 medios de f, y aquí la i va. Vamos tachando y te queda que la altura ahora no está invertida, no es una imagen invertida, a diferencia del caso anterior, eso sí, es virtual, y su altura es 2 quintos de i. Te das cuenta, este número es más pequeño que 1, quiere decir que la altura es más pequeña que la original. Esta sería la del objeto y esta sería la altura de la imagen. ¿Vale? Si esta es la altura del objeto, esto es i'. ¿Vale? Te das cuenta que es más pequeñita. ¿Vale? Bueno, espero que hayáis entendido este ejercicio, que yo creo que es bastante completo en comparación con lo que viene ahora. Hasta luego.